Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que tiene que ver con Moisés en el monte Sinaí. La Biblia dice que después de que Dios se presentó a Moisés con una mayor presencia arriba, o sea, en el monte, él no bajó después de 40 días y 40 noches. Y él bajó, o sea, él se inclinó su cabeza al piso y le adoró. Y esto lo podemos leer en Éxodo 34:8, donde dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y pues aquí en esta historia, si quieres la puedes leer después, está en Éxodo 34, más o menos entre el versículo 28 y 35, que él estuvo esos 40 días y incluso al fin, casi ya al final de la historia, menciona que el rostro de Moisés resplandecía. Eso le sucedió no, o sea, en su vida común, sino que pues estaba en un momento en donde estaba simplemente con Dios, solamente con Dios, él y él, en su presencia. No sabemos exactamente, o sea, todo exactamente lo que sucedió con cada segundo y cada minuto de esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte con Dios. Sin embargo, sí nos podemos llevar una enseñanza de qué es lo que sucedió en general, qué es lo que nos menciona la Biblia. Ahora, no sé si tú te habías puesto a pensar de que hay dos abajo diferentes. Por ejemplo, Moisés aquí ya estaba en la presencia de Dios, ya estamos en el escenario que nos muestra la historia. Él se postró al suelo, su rostro al suelo, y empezó a adorar a Dios. Él está en una posición pues en el piso, ¿verdad? O sea, está arriba en un monte, en la presencia de Dios, está arriba, sin embargo, él está postrado en el piso. Qué irónico se oye, ¿verdad? Pero te lo digo de esta manera para que podamos entender el título de lo que sigue. Y es: hay dos abajo diferentes. ¿Y cómo que hay dos abajo diferentes? Hay un abajo de derrota, de duelo, de vergüenza, de pecado, etc. El otro consiste en un abajo de rendición, de sencillez a Dios. Entonces, Moisés pues ya estaba arriba en el monte cuando se postró al suelo ante Dios. Pero es muy diferente cuando nos postramos a cuando nos tiramos en un desánimo o a una queja o a una decepción y nos quedamos ahí. Y la famosa depre, o sea, normalmente es cuando sucede esto, que nos tiramos de esta forma, y no es porque estamos buscando a Dios, sino porque simplemente nos sentimos tristes o desanimados. Y es normal el desánimo, es normal llorar y es normal el tratar de sacar todo el acúmulo de emociones que traemos ahí cargando, pero las cosas comienzan a ser distinto cuando decidimos quedarnos en ese estado por mucho tiempo, si no es que muchos hasta deciden quedarse en ese estado para siempre. El muerto a los 3 días apesta. Yo no sé si ustedes ya habían escuchado esa frase con anterioridad, pero sí, o sea, el muerto a los 3 días apesta. Lo decimos chuscamente, pero ahora imagínate el olor feo de falta de fe y queja contra Dios en ese estado por permanencia voluntaria. ¿Te imaginas llevar algo insoportablemente apestoso a la presencia de Dios? Solo imagínate, tú tratando de tener una conversación con tu crush, pero llevas un mes sin bañarte. O sea, por mejor personalidad que tengas, tu crush no va a aguantar mucho estar cerca de ti porque vas a oler horrible. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿de qué forma has estado usando el piso en la presencia de Dios? Habíamos hablado en el pasado que la tierra es el estrado de los pies de Dios, entonces Él está en todas partes. ¿Te imaginas ir a apestarle o enlodarle el piso a Dios? Sería así como de que, ¡ey! Esto estaba limpio, o sea, y tú llegas bien conchuda y vengo a regar mi tierrita, vengo a poner mi mugrita. El mismo piso en el que muchos vienen y se postran. Venimos y lo ensuciamos porque decidimos quedarnos en nuestro estado de tristeza para siempre. Ahora,
Yo anteriormente mencioné permanencia voluntaria, porque les recuerdo, es normal caer en este estado en una que otra ocasión, porque somos humanos. Sin embargo, te imaginas que tú acabes de limpiar y que esa misma persona apestosa que va regando lodo por todas partes viene y acabas de limpiar, trapear, lo que sea, hace 5 minutos, y esa persona vuelve a tirarse y espanzurrarse en el piso, ahí justo donde acabas de limpiar, y luego se para y se va y vuelve a dejar sucio y tú vuelves a limpiar y esa persona regresa otra vez y ahí se queda por mucho tiempo regando todo el lodazal. Entonces te imaginas si tú te quedas en ese estado constantemente, es así como de que pues estás trayendo peste constantemente, estás trayendo tierrita constantemente, porque como lo mencioné hace rato, estás expidiendo un olor de falta de fe, estás expidiendo un olor de queja y estás deliberadamente decidiendo sentir eso y no sanarlo, o estás decidiendo quedarte en ese estado y no superarlo. Entonces, pues te quedas ahí, te estancas ahí. Y, por ejemplo, ya habiendo mencionado todo lo anterior, recapitulemos Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La postura de Moisés en esta parte de la historia pues no es así como de que una tarea muy fácil, que digamos. Nosotros ya nos conocemos como que la historia de que no, Moisés hizo esto, él estaba al frente del pueblo de Israel, cuando estuvieron peregrinando en el desierto, ellos querían ir a la tierra prometida, pero si tú ya te pones como que a pensar y a ponerte en los zapatos de él, es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, Moisés tenía una carga pesada, sin embargo reconocía que tenía que regresar a Dios para poder avanzar. Así que cuando subió al monte a buscarlo y estuvo 40 días ahí con Dios, él se postró. Y pues ahí en esa posición de postrarse ante Dios, en esos días que estuvo en la presencia de Dios en ese monte, Dios le habló, Dios lo equipó. En una de esas, acuérdense que le dio en piedra los 10 mandamientos, o sea, lo equipó. Ahora reflejaba la gloria de Dios en su rostro por todo el tiempo que pasó con Dios. De hecho, lo leímos arriba, que su rostro brillaba. ¿Y qué podemos sacar entonces de quedarnos en el piso pero deprimidos? Pues nos hacemos sordos, o sea, no queremos oír a Dios, nos deprimimos más, se produce en nosotros amargura, en vez de crecer, la fe comienza a menguar. ¿Y por qué sucede esto? Porque es el desánimo. El desánimo produce absolutamente todo eso, y lo peor de todo es que cuando nosotros nos encapsulamos en ese estado ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya invadió por completo todo nuestro ser en todas las áreas. Y yo no sé si tú te has dado cuenta de que mucha gente que cayó en una depresión a lo mejor por la pérdida de alguien, por una decepción, por un matrimonio fallido, porque no logró algo a lo mejor que quería lograr en la vida. Hay muchas personas que ni siquiera han llegado a viejos, sin embargo ya se ven muy amargados, se ven muy acabados, se ven muy enojados, y es muy triste, o sea, porque ellos a lo mejor todavía tienen la vitalidad, ellos todavía a lo mejor tienen la salud, incluso podrían tener las energías y todo, pero ellos decidieron amargarse, decidieron quedarse deprimidos, decidieron quedarse decepcionados de todo y de todos, y ya no quieren confiar en nadie. Por lo tanto, pues se sienten solos, ya se acostumbraron a estar solos, y quieran o no, la amargura y todo eso ya los consumió. Y no me refiero a que la amargura los consumió de que le van a vivir gritando a la gente o que van a ser groseros con la gente. No, lamentablemente hay gente que no es grosera, hay gente que no trata mal a la demás gente. Sin embargo, su estado anémico ya es muy amargoso, en el modo de que ya no sueñan, ya nada los motiva, ya nada los alegra genuinamente, y es muy triste caer en ese estado de un tronco, en un estado de una roca,
Por eso es necesario que no nos quedemos en ese estado. Pues no traes bien a lo mejor a los demás, pero sobre todo al que te carcome y al que te termina destruyendo principalmente es a ti. Entras en un mecanismo de defensa de que ya no quieres dejar entrar a nadie a tu vida más que a las personas a lo mejor que ya conoces o ese tipo de cosas. Y ya a lo mejor no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque como ahorita lo mencionamos, nos hacemos sordos. Ya no confías en nadie, ya no le quieres delegar confianza ni nada a nadie. ¿Por qué? Porque ya no confías en nadie. Nos deprimimos más, obviamente, porque pues mientras más adoptes mientras más adoptes ese estado, pues ese estado más se va a desarrollar en ti. Hasta que se vuelva algo normal y algo principal en tu vida. Y pues en vez de crecer, la fe comienza a menguar. Y esto es, yo creo, de lo más fuerte, porque la fe comienza a menguar. O sea, ya no puede, ya hay unos que hasta caen en el estado de que ya ni siquiera creen que Dios existe, porque no se hicieron las cosas como ellos esperaban. Quedan decepcionados, ya no oran, ya no creen que Dios sea poderoso para hacer ciertas cosas, ni siquiera creen que exista o algo por el estilo. Y pues la fe llega a un punto en el que ya por completo desaparece, y eso está peor porque imagínate, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú estás entregando a tu mente y a tu corazón a un estado en el que tú has decidido que en tu mundo, en tu vida no existe Dios. Entonces toda pequeña ramita, retoño de esperanza, toda pequeña ramita, retoño de a lo mejor de sueños, de amor, de lo que sea que pudiera haber, de propósito o algo, tú estás renunciando por completo a eso. ¿Por qué? Porque tú decidiste quedarte en ese estado. Y no lo digo así como de que, pues sí, tú tienes la culpa de caer en ese estado. Pero es que la verdad es que por más cosas que nos sucedan en esta vida, por más cosas que nos hagan otras personas, nosotros somos los que tenemos la decisión de tomar en cómo nosotros vamos a proceder. O sea, en cómo nosotros vamos a seguir, en cómo nosotros vamos a decidir sentirnos en realidad, porque Dios no te va a forzar a de que te tienes que sentir bien todo el tiempo. O sea, Dios te está dando la oportunidad de acercarte a Él, de así como Moisés, o sea, de que Dios le habló, Dios lo equipó, Dios, ahora Moisés reflejaba la gloria de Dios, incluso hasta físicamente por medio de su rostro, porque brillaba. Dios te está dando la oportunidad de regresar a Él, o sea, de recargar fuerzas en Él, de buscarlo, de confiar en Él, de dejar tus cargas en Él. Sin embargo, Él no te va a forzar. Entonces, tú tienes esa decisión constantemente en cualquier situación de la vida, y no es algo así como de, sí, pues es bien fácil, pues ya le traigo todas mis cosas a Dios. Es una lucha constante. Sí es difícil en muchas ocasiones, dependiendo incluso también del problema o de qué forma te pegue cierto problema. Sí va a ser a veces complicado el descansar cosas, el soltar cosas. Sin embargo, eso también depende mucho de cómo tú decidas el crecer tu fe y el ejercitar tu fe en Dios. Y cuando esto sucede, pues obviamente pues el fruto es diferente. Pero sí, no podemos echarle la culpa a las circunstancias, no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa a otras personas de que nuestra vida sea amargosa, de que nuestra vida sea de cierta forma, porque muchas de las ocasiones, y no es que en todas, nosotros somos los que decidimos ver la vida así, nosotros somos los que decidimos hacer las cosas de cierta manera. Nosotros fuimos los que decidimos enconcharnos, amargarnos, desilusionarnos por completo, porque muchas veces se nos hace fácil. O sea, te cansas, vamos a ser honestos, te cansas de seguir siendo optimista, te cansas de seguir viendo las cosas del lado positivo, muchas veces te cansas de tratar de enfrentar las cosas, de tratar de pelear, de no decaer, de no desanimarte. Es normal, a todos nos ha pasado y todos tenemos la misma decisión. Todos nos cansamos, y muchos incluso han llegado a pensar o han llegado a decir, a lo mejor no soy el tipo de persona que debería de seguir intentándolo, a lo mejor no soy el tipo de persona que sigue luchando o que sigue insistiendo para
estar mejor. Pero es que no se trata de que eres o no eres ese tipo de persona, se trata de persistencia. Entonces, ¿de qué forma has estado usando el piso en la presencia de Dios? ¿Lo has estado usando para quejarte, para retorcerte en el piso ya en un estado casi permanente en tu vida y que a ver qué pasa y dentro de 20 años vas a estar en el mismo estado porque tú así quisiste? ¿O en realidad estás dispuesto a dejar todas tus cargas a Dios, confiar en realidad en Él y estar listo para que Él te hable, te equipe y que su gloria sea reflejada a través de ti? Están esas dos opciones y recuerda, Dios no te va a forzar a tomar cierta decisión. ¿Qué más quisiera Él que tomaras la decisión de estar cerca de Él? Sin embargo, esa va a depender solamente de ti.